Bienvenidos a Sanamente Podcast. Yo soy Isma Flores, tu host, y hoy venimos con un nuevo episodio. Comencemos. Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy agradecido por todos los que me fueron escribiendo y también los que me dejaron mensajes aquí en el podcast sobre que les gustó el mensaje, todo lo que dije en mi primer episodio. Y bueno, aquí hoy venimos con la parte 2 sobre la noche oscura del alma. Igual quiero aclarar que todo esto es desde mi punto de vista y luego al final les voy a dar mi conclusión sobre el tema y espero también que les vaya a servir como yo lo desarrollé luego de ese clímax. Entonces, les voy a decir que en el episodio pasado quedamos en el clímax en el que ya yo tenía este patrón en el que me estaba sintiendo mal, no quería comer, no quería ni siquiera salir de mi cuarto. O sea, imagínense que yo me quedaba encerrado en mi cuarto. No me quería ni siquiera cambiar la ropa. Solamente acostado, pues viendo el celular, no sé, Instagram. Porque Instagram es lo que más uso. Pero ni siquiera para ver ni una serie. A mí me gustaba ver series. Y en ese momento en el que ya me había dado cuenta de eso, fue que, tipo, como empezando diciembre por ahí, porque ya se habían acabado los semestrales, no sé qué, ya me habían dicho eso. Y cuando el profesor me dijo de la rehabilitación, o sea, del examen para ver si mi nota podía cambiar, él me dijo dizque, que lo podíamos hacer, pero tenía que ser después de sus vacaciones, o sea, al año siguiente, en el 2022. Entonces, cuando yo hice mi examen y pues me dijeron que había fracasado y fui a la cena, al almuerzo con mi abuela y que estaba con mi mamá, que les mencioné en el capítulo pasado, ya estábamos como a inicios de 2022, tipo febrero, por ahí. Inicios de febrero. Entonces a ese punto yo estaba como súper resignado porque fue que bueno, ya estamos en el 2022, pues ni modo voy a dar que una materia este semestre, porque ya me había quedado. Entonces ahí fue donde mi abuela me dijo eso de que si yo había hecho algo más, si yo había preguntado si se podía hacer algo más para ver si yo daba las otras materias. Y ahí donde mi mamá me mencionó lo de la revisión, porque como ella es egresada de la misma universidad a la que yo estoy yendo, ella sabe que eso se puede hacer. Entonces yo al principio no quería, porque yo dije, ¿para qué le voy a seguir escribiendo si es que ya eso se quedó así, ya ni modo, qué mala suerte, no sé por qué Dios me hizo esto, no sé qué, importante eso, porque yo le estaba echando la culpa a Dios de que él no me había pasado, porque sí he tenido ocasiones antes de esos años en las que simplemente decía yo, ay, por favor, ayúdame Dios, y él me ayudaba. Entonces creo que eso sí no lo mencioné en el episodio pasado, que eso es muy importante. Más o menos sí dije algo de que era la típica persona que le escribía a Dios, le rezaba a Dios solo cuando necesitaba algo. Luego de ahí no me acordaba a él en ningún momento del año hasta que yo, ay, por favor, ayúdame, no sé qué. Entonces ahí le dije, ay, por favor, ayúdame, y no me ayudó, por así decirlo, entre comillas, porque sí me ayudó un montón y ya les voy a hablar sobre eso. Bueno, cuando mi mamá me dijo eso y que ella fue muy insistente conmigo al punto de que ella se puso brava conmigo por no querer escribirle al profesor. Y bueno, yo ya después yo como, ni modo pues le voy a escribir. Y le escribí no porque yo quería, sino porque mi mamá me mandó a escribirle al profesor. Y yo dije, bueno, hola, profesor, podemos hacer la revisión del parcial. Y él de una vez me escribió, o sea, como si él estuviera en el chat esperándome. Aquí fue como que todo se alineó, no en la forma en la que yo quería, sino en la forma en la que tenía que pasar. Entonces todo se fue alineando y el profesor me dijo, o sea, fue apenas yo le escribí eso, el profesor me respondió de una vez y que sí, claro, tal fecha. Y yo dije, mamá me dijo que sí. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué estás esperando? Sabes que tienes que llegar allá y tienes que revisar tu parcial, no sé qué, repasar las cosas y no sé qué. Entonces, yo llegué a mi casa ese día, o sea, no les puedo decir que estaba emocionado, pero sí como que, bueno, pues si ya vas a ver la revisión, pues vamos ahí, pues a ver qué pasa. Y ahí leí un par de cosas, repasé algunos temas, porque igual tampoco iba ahí en blanco allá a revisar que si no sabía nada. Entonces repasé algunas cosas en las que estudié, porque entonces eso es lo otro, que ese examen de rehabilitación no es de un tema en específico, sino es de lo que todo es, sobre todo lo que diste en el semestre. O sea que fueron como 9 o 10 capítulos de un libro. O sea que me tenía que leer más de la mitad de un libro primero para ese examen y segundo para hacer la revisión. Entonces, para no hacerles largo el cuento,
yo fui el día de la revisión y ese día estuvieron 3 profesores que daban esa misma materia, pero en otros salones, porque como para que quedara como de registro, de que, o sea, que no fue como un acuerdo turbio, sino que hubieron testigos de que realmente se revisó el parcial y en el caso de que se subieran puntos, pues se hicieran. Entonces, estaba mi profesor del semestre anterior con el que también había pasado con D, el profesor con el que estaba quedando y estaba el director de ese departamento, que es de físico-química. Entonces yo estaba súper nervioso porque yo dije, chus, y están estos 3 aquí, ¿qué me van a querer si a mí no me quería subir ni un punto? Pero bueno, la cosa fue que empezamos a hablar, no sé qué, y básicamente ellos tenían que supervisarme a mí con el parcial mientras yo los iba revisando cada problema. Y entonces sé que fui preguntando un par de cosas y al principio tampoco quiero hablar mal de la universidad o de los profesores, pero ellos no tenían fe en mí. Por lo menos el primer profesor con el que la pasé con D, él no tenía fe de que yo podría pasar, pues. Y el otro profesor no lo quería revisar. O sea, yo le decía algo y no me estaba prestando atención. Entonces, al final fue, dije, bueno y mal, pues ya, pues que dime qué es lo que quieres que se revise. Entonces, yo les dije yo tal y tal problema, quiero estos que se revisen porque siento que esto y esto aquí está bien y no se me están sumando los puntos. La cosa fue que terminamos la sesión, chao, no sé qué, y me fui para mi casa. Más tarde, cuando faltaba como 2 o 3 semanas de que empezara el semestre, o sea, yo estaba estresado, o sea, igual no me sentía, ya no era como tan pesimista, sino como, o sea, imagínense que es como si estuvieras en un río y te lleva la marea, así yo andaba, o esas hojas que se llevan la marea, yo andaba así arrastrado por la vida, pero ya no era como que yo quería hacer las cosas, sino que simplemente estaba pasando las cosas alrededor mío y pues ya yo estaba ahí. Pero sí tenía eso en la mente. Entonces me acuerdo que faltando ese tiempo para que empezara el año, todavía no había empezado las matrículas, o sea que tenía tiempo. La cosa fue que empezaron a hacer unos cursos como de afianzamiento, creo que se dice así, que eran cursos como para los estudiantes que, o sea, yo tuve la oportunidad de dar por lo menos un año presencial en la universidad y luego tuve que dar 2 años virtuales. Entonces hubieron personas que entraron en esos 2 años virtuales que nunca habían ido a un laboratorio de química. Y entonces esos cursos eran para esas personas o cualquiera que se quisiera meter. Entonces yo obviamente me metí a todos y fui allá porque a pesar de que fui ese año, pues las cosas se olvidan y nunca está de más aprender cosas o repasarlas también. Entonces, después de eso, yo me acuerdo que la última semana de ese curso, yo estaba haciendo uno de esos laboratorios y sé que no se podía usar el celular, no se puede usar el celular en un laboratorio porque te puede distraer y puede causar accidentes graves. Pero específicamente estamos dando un laboratorio de química orgánica y todos los compuestos orgánicos pues son un poquito más peligrosos, entonces no se puede usar el celular y los profesores estaban muy pendientes. Y mi celular siempre, o sea, yo siempre estaba pendiente de mi celular, pero yo sabía que en ese momento no lo hacía porque me pudieran regañar. Entonces me llegó el mensaje y no sé por qué me llegó el impulso de sacar el celular de una vez. O sea, me llegó el mensaje y yo, ¡pam!, saqué mi celular. En lo que lo saco, el profesor me chatea, buenas tardes, Ismael. Estuvimos haciendo la revisión de tu parcial y llegamos al acuerdo de que los problemas sí estaban bien. Pasaste con D. O sea, y yo sé que no quiero sonar tan mediocre, porque D, o sea, lo que si me ponían D, lo que significaba es que yo tenía que, o sea, yo pasaba la materia, como les he explicado, yo la pasaba y podía dar todo mi cuarto año entero, pero tenía que volver a repetir esas materias para mejorar la nota, porque no me puedo graduar y tener D en esa materia. Entonces, o sea, yo he brincado de la alegría, pero no por ser mediocre, sino por que se me estaba dando la oportunidad. No sé si lo mencioné, pero yo estaba pidiéndole a Dios que me permitiera dar mi cuarto año completo. Y al profesor ponerme D, yo podía dar todo mi año completo. Entonces, el profesor solo me dijo, dizque, bueno, haz la solicitud del cambio de nota
y yo te pongo la... Cuando yo hice la solicitud del cambio de nota, o sea, yo lo hice de una vez en mi celular, yo entré y se la pedí yo, profesor, ya la hice. Y el profesor me cambió la nota. Entonces al profesor cambiarme la nota, cuando llegó el momento de la matrícula, me salían todas las materias de cuarto año. O sea que ya podía dar todas las materias. Y al principio yo estaba como súper feliz. Yo dije, wow, no sé qué. Y después me llegó a la cabeza. Me acordé de Dios. Entonces yo vine y le escribí a Dios. Uy, dale con escribir. No le escribí. Yo, o sea, recé. Ya, que ahora ya no lo llamo tanto así, sino que simplemente hablo. Entonces, la cosa fue que hablé con Dios. Ese es el punto. Entonces yo le prometí que por él haberme dado la oportunidad de dar todas mis materias, yo iba a sacar las mejores notas que yo había podido en toda mi carrera. Porque ya saben que tenía yo ese patrón de que cada vez que empezaba a ir bien, pues ya no me importaban las cosas y solamente era como para pasarlo. Entonces no es como que mis promedios fueran tan malos, pero tampoco tan buenos como si los hubiera podido tener. Entonces, esa fue mi promesa con él. O sea, yo al principio lo hice para agradecerle a él de que me dio la oportunidad, ni siquiera por mí. O sea, en ese punto todavía no era nada por mí, solamente por él. Y yo te lo dije, yo, Dios, yo te lo prometo que yo voy a pasar este año con mis mejores, el mejor promedio que yo pude haber tenido. Entonces, no le voy a contar todo lo que pasó en el año, simplemente yo tengo una lista aquí de cosas que vi importantes que cambié yo en mi vida durante todo el 2022, que se los quiero compartir, que empezaron a partir de esa promesa que yo le hice a Dios de sacar los mejores promedios. Quiero hacerle un spoiler y por lo menos en el sistema universitario que hay aquí en Panamá, los promedios se basan es como hasta el 3. O sea, puedes tener desde 0 a 3. Vamos a decir, tienes que... Obviamente nadie va a tener 0, porque de por sí no entras a la universidad, pero sí la gente tiene como 1.1, 1.2, 2, cosas así, pues. Entonces, imagínense que el 3 es como una A, que el 3 es como un 5, o sea, es lo máximo que puedes tener y pues 0 es lo más bajo, que igual no creo que nadie llegue ahí. Entonces, les puedo decir que mi primer semestre, con todas mis materias, pude llegar a 2.5, o sea, 2.5 de 3. Eso fue cuando yo vi eso al final. Es que todo eso es acumulativo, entonces ese no va a ser mi promedio final de carrera, pero igual fue de semestre, que esa fue mi promesa con él. Fue 2.5. Y luego en mi segundo semestre tuve 2.7. Porque entonces sí recuerdo que hubo un cambio en mi cumpleaños que igual yo sentí que no lo había dado todo por ese 2.5, así que le doblé. Y bueno, vamos a empezar con la lista. El primer hábito que empecé a cambiar. Empecé full en el gym y amarme a mí mismo. Entonces, esto es lo más importante de todo. Porque les había mencionado que yo había dejado de hacer ejercicio y básicamente yo me despreocupé de toda mi apariencia física. Entonces, yo a veces tenía unos comportamientos, por así decirlo, en el que yo me ignoraba a mí mismo, simplemente por el hecho de no querer verme al espejo. Y no porque tuviera como algún problema de peso o de que yo fuera, no sé, me considerara como horrible o no sé, pues simplemente me sentía muy incómodo yo verme al espejo y sentir que no hacía nada por yo alegrarme de verme en el espejo, porque ¿quién no se quiere ver en el espejo? Si eres tú mismo, eres tu persona, obviamente tienes que amar, pero en ese momento pues ya venía yo de esa depresión, yo no me amaba, yo no me quería tanto, simplemente hacía las cosas como por comparación porque bastante las hice. Vamos a decir que yo empecé el gimnasio ni siquiera por mí, yo lo empecé, fue random. Un día se me lo dijeron de que, ay, vamos al gimnasio, no sé qué, de la universidad. Y empezamos a ir y luego, pues, no me gustó ese gimnasio y quería cambiar a uno mejor. Y ya, me cambió uno mejor, no sé qué, pero igual se empezó la pandemia y ya no se podía ir en los gimnasios, pero mi hermana empezó a hacer ejercicio en la casa. Entonces yo al principio estaba como envidioso, porque esa es la palabra. Yo tenía envidia de que ella hiciera ejercicio en la casa y que yo no. Y como yo representaba eso
atacándola a ella. Siempre decía como que, ay no, ya vas tú a hacer ejercicio allá afuera y a poner música a todo alto, qué molesto, no sé qué. Y siempre la atacaba a ella. Cuando realmente yo también quería hacer eso, yo también quería hacer ejercicio y poner mi música, pero me daba full pena. Me daba pena horrible, o sea, les puedo decir que era esa persona o de esos típicos memes en el que sale, dizque, que estás en tu cuarto haciendo ejercicio, como con la luz apagada, el cuarto trancado y apenas alguien entraba de qué estabas haciendo, brincabas. Entonces, así era yo. Estaba disque haciendo ejercicio, alguien quería entrar a mi cuarto y yo brincaba a mi cama y me tiraba como que, y era aparte de como que, hola, no, estaba durmiendo, no sé qué. Pero bueno, entonces yo lo cambié. Me cambié a otro gimnasio y empecé a ir todos los días a una hora específica. Como mi horario de la universidad, creo que eso sí lo mencioné, que es como muy rotativo y a veces cambia y a veces no. Yo me la pasaba en la universidad, les puedo decir que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y mis clases se distribuían en todo ese tiempo. O sea, mínimo eso era un horario laboral. Yo iba a trabajar. Pero bueno, si tú puedes ver ese horario, pues no te, o sea, yo no tenía tiempo para ir al gimnasio, pero tenía la posibilidad de salir muy temprano de mi casa. Entonces empecé a levantarme temprano para ir al gimnasio antes de ir a dar mis clases. Y entonces lo fui tomando como un hábito y sí me ha cambiado mucho, mucho, tanto físicamente como mentalmente porque sí me comparaba mucho con otras personas que, ¿cómo puede ser que yo esté alzando más peso que él y él se ve mejor que yo? Y cosas así. Y bueno, poquito a poquito fue cambiando eso. Fui ahora, hago ejercicio, no desde la comparación, sino desde lo que está, lo que siento que es bien para mí y lo que está acorde con mis objetivos. Que en este caso lo hago es por mi salud, porque me divierte mucho ir al gimnasio. Creo que desde el año pasado muy poco he ido al gimnasio con otras personas, siempre he ido solo y eso me deja mucho espacio para pensar. Entonces, durante ese espacio para pensar que yo tenía, yo me acuerdo que yo había visto un post de una amiga de Instagram, y digo amiga de Instagram porque no la conozco directamente. Vamos a decir que ella me siguió, yo la seguí y ya. O yo la seguí, ella me siguió y ya. Por eso le digo frenes de Instagram. Entonces, me acuerdo que ella subió un post y había dicho, que este podcast súper recomendado, es buenísimo, no sé qué. Y yo, lo primero que dije cuando vi esa historia, yo, y está ridícula, que podcast. ¿Quién se pone a escuchar eso, la verdad? Entonces, yo no sé por qué me llamó la atención un día y si había empezado el año con ese objetivo de mejorar mis notas, habían días que me sentía, no sé, por así decirlo, como triste o pensativo. Entonces, me acuerdo que el nombre de ese podcast me sonaba con cómo yo me estaba sintiendo en ese momento. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad al podcast, quién sabe, y me terminan gustando. Esa fue y ha sido la mejor decisión que yo tomé para mí, para mi alma, para mi mentalidad. Empezar a escuchar podcasts. Ese día que yo escuché ese podcast, ella habló, o sea, yo la sentí como si ella estuviera sentada al lado mío, dándome una charla, dándome un sermón. Eso fue como si ella me hablara a mí. Entonces, yo sé que les debo un post en Instagram y un TikTok también que le hayas dicho que le iba a subir hablando sobre los podcasts que yo escucho, pero básicamente los principales que me ayudaron en ese momento fue el de Dani G. Schulz. No sé si alguno de ustedes la conoce, pero ella tiene el Bien y Va podcast. Y también escuchaba otro que era Mi Mejor Versión podcast, que es de Isa Garcías. Entonces, y eso fue en cadena, porque yo escuché el de Dani, luego escuché el de Isa, y entre ellas dos, porque son amigas, tienen otra amiga que se llama Alejandra Freile, que ya tiene uno que se llama Hecho Estrella Podcast. Entonces, sus podcasts, los tres, son de crecimiento personal, de mejoramiento, de superación, y ellas, si bien hablan de lo mismo, o bueno, tienen un tema, su podcast nace de un solo tema, las tres tienen un punto muy diferente de ver cada tipo de situaciones. Entonces, en cada momento que yo sentía
no sé, por ejemplo, que me sentía, porque en ese momento también una de mis metas siempre ha sido como compartir, más ahora, compartir mi proceso de cómo fui cambiando toda esa mentalidad y cómo pude llegar hasta ahora y cómo quiero seguir mejorando, fue por compartir mis, no sé, más historias, más TikToks. En ese momento había subido un TikTok y lo subí, fue como por pena. Dije, ay, lo voy a subir para ver qué pasa. Y lo subí y para mí fue un éxito total. Tuve 1200 views, no sé qué. Y yo le había dicho antes a Dios, yo dije, Dios, por favor, si esto es para mí, que este sea un buen video. Y lo subí. Y me acosté a dormir y cuando me paré tenía 1200. Y yo, ok, esto es para mí. Y entonces así fue como empecé todo esto de subir TikToks y luego fue de subir también cosas a Instagram. Y bueno, entonces cada vez que yo me sentía estancado con algo de eso, porque ¿qué temas principales te vienen a ti a la mente cuando piensas en las redes sociales? Comparación, envidia, todo lo que tenga que ver con lo que suba la otra persona. Entonces, pues yo a veces también me daba, no, bueno, sí, envidia, tenía envidia de otras personas que pues tenían como 1 millón de suscriptores y tenían cursos y tienen como 1200 millones de seguidores y no sé qué y cosas así, pues. Yo iba a escuchar el podcast de Dani cuando quería ver cómo empezar con mis redes y subir fotos y videos haciendo cualquier cosa, podía también ir a ver el de Isa, porque entonces ella también ella es coach personal. Y cuando ya sí era como algo más deep, que me siento triste o no sé qué, iba a escuchar el de Ale. Entonces, los podcasts de ellas son como 1 hora. Entonces, imagínense, esa hora yo la utilizaba mientras estaba en el gimnasio. Entonces, yo llegaba y empezaba y le ponía play al podcast. Y yo llegaba, me alistaba, estiraba, calentaba y en lo que hacía eso ya se me acababa un podcast. Entonces empecé a escuchar un podcast por día cada vez que iba al gimnasio. Ese fue otro hábito que empecé a implementar. Entonces, seguido de ellas dos, perdón, de ellas tres, ellas recomiendan mucho lo que es el journaling. Entonces, el journaling es básicamente como si tuvieras un diario. Entonces, en este diario, tú lo que vas a hacer es a escribir. Ellas, cada una tienen un episodio sobre qué hacer un journal y solo es como compartir tu vida, tu día, cómo te ha ido en el día, cosas por las que estás agradecido, algún pensamiento que tengas, simplemente escribir, o sea, mejorar tu hábito de escribir con el journal. Entonces yo dije, bueno, lo voy a intentar, pues. Y al principio me acuerdo que ellas también hablan como la manifestación y no sé qué, y yo al principio no creía en eso. Y más o menos ahora sí creo en eso, pero no le llamaría yo como manifestación. Pero la cosa fue que yo me acuerdo que ella tiró un reto. Dije, bueno, yo los reto, pues que escriban hoy, se sienten y escriban una página. Entonces yo agarré un cuaderno cualquiera que tenía por ahí tirado y escribí una hoja. Yo dije, bueno, hoy estoy agradecido por esto, hoy estoy agradecido por no sé qué, me sentí así y ya, o sea, básicamente no sabía ni qué escribir. Y ese día que escribí, me sentí bien, me sentí bien. Entonces, a partir de eso, empecé a escribir una hoja por día. O sea, yo llegué a mi casa en la noche y yo escribía una hoja antes de acostarme a dormir. Entonces, es un punto muy importante y va seguido el antes de acostarme a dormir. Porque yo antes y creo que a muchas personas les pasan, porque he escuchado otros podcasts que hablan de otras personas también que le cuesta mucho dormir porque piensan mucho o le dan vuelta a las cosas o ponen música para no concentrarse en lo que tienen en su cabeza. Entonces, uno de los beneficios de hacer journal antes de acostarme a dormir, para mí fue como vaciar mi mente. O sea, era como que cualquier cosa que yo pensaba y se me venía a la mente, yo lo escribía. Lo escribía y lo desarrollaba yo, y por qué siento esto, qué pasó, no sé qué, y lo iba escribiendo. Cosa que cuando yo me acostaba a dormir, yo tenía la mente en blanco. Y era de acostarme y pararme al día siguiente ready para ir al gimnasio, para ir a la universidad y regresar no para mi casa. Porque esa era mi rutina de todos los días. Entonces, es muy importante el hábito del sueño.
el sueño es muy importante porque cuando tú te acuestas a dormir, además de que pues lo haces para descansar, existen también muchos procesos que se dan en tu cuerpo mientras está la luz de noche y mientras tú estás dormido también. Bueno, que ya eso lo va manejando el subconsciente y esos procesos son muy importantes que si no se dan, al día siguiente te ocurre que te levantas sin energía, no tienes ganas de hacer nada, te sientes cansado, aún con más sueño, a pesar de que hayas dormido. Y yo también siento que es importante el no dormir de más. Por ejemplo, yo sé que a veces no llego a dormir 8 horas, pero con que yo duerma 6, yo estoy bien. Pero habían veces de que yo dormía que 9 horas, 12 horas porque me quedaba hasta tarde jugando Minecraft. A mí me gusta jugar Minecraft. Entonces imagínense que yo que me acostaba a las 6 de la mañana para pararme a las 5 de la tarde. En sus momentos que jugué Minecraft. Solamente fue en vacaciones, pero fue en pandemia. Yo hacía eso. Entonces eso era horriblemente malo. Y tenía unas ojeras que parecía un mapache. El que me conoce sabe que tenía unas ojeras y eran de esas ojeras que se te marcan en todo el ojo y se ven bien negras. Entonces yo empecé a dormir, vamos a decir que poquito a poquito lo fui sintiendo que me empezaba a despertar y me despertaba con más ánimo, con más energía y lo más importante de todo, sin dolor de espalda. Cuando yo me levantaba, siempre me costaba porque sentía como un dolor horrible en la espalda baja, como si me fuera a quebrar la espalda. No sé, ese dolor yo lo dejé de sentir cuando empecé a dormir mucho más. Entonces, sí llegó un punto en el que me empecé a aburrir de escribir y me empecé a aburrir también porque ya no solamente buscaba a Dios cuando necesitaba algo, sino que le empecé a hablar todos los días. Entonces no me gustaba tener que escribir y luego tener que sentarme para hablar con Dios. No es el hecho de hacerlo, sino que sentía que demoraba mucho más antes de dormir y me demoraba más en acostarme. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a juntar estos dos. Entonces, mi forma de hacer journal ahora es que yo voy escribiendo todo lo que me pasa en el día, todas las cosas por las que estoy agradecido, pero como si lo estuviera hablando con Dios. Entonces, estoy cumpliendo mi hábito de hacer journal y estoy cumpliendo mi hábito de hablar con Dios. Entonces, mi journal se puede decir que son cartas para Dios. Entonces, yo ahí le agradezco de mis días, le hablo las cosas que me pasen, le pido que me ayude y es que cada vez me fue ayudando mucho más. Porque entonces cada vez que me pasaba algo, no era de que, ay, me pasa algo y ya. O sea, me olvido de eso y sigo adelante. Sino es que yo dije que me pasó esto, ok, lo guardo. Llego a mi casa y lo escribo y lo voy desarrollando. Entonces esto a un nivel subconsciente te ayuda mucho a tu cuerpo. Te lo ayuda porque las emociones que nosotros sentimos en todo el día, la rabia, el enojo, todos son reacciones químicas que ocurren dentro de tu cuerpo, porque son químicos que son segregados en tu sangre, que te hacen sentir de esa manera. Por eso siempre se dice que cuando tienes que tomar una decisión, no lo hagas si estás enojado o no lo hagas si estás muy feliz, porque en ese momento estás en la euforia de esa gran cantidad de químicos que se segregaron por tu cuerpo que te hacen sentir o enojo o la felicidad, y eso te nubla el juicio. Entonces, si químicamente tú estás teniendo una reacción en tu cuerpo, al tú evitarlo, eso, vamos a decir que me enojo y pues como que ya, pues lo dejé. Yo no lo desarrollo y entonces eso se va acumulando en tu cuerpo y te va, por así decirlo, o sea, te va cambiando tu sistema. No químicamente, pero sí te hace que te sientas distinto porque estás evitando esos problemas. Entonces, al nivel subconsciente, valga la redundancia, el subconsciente lo que busca dentro de ti es satisfacer todas esas necesidades que tú tienes, que tú sientes, pero a veces no la manifiestas o no haces nada específico para satisfacerla. Entonces el subconsciente lo que quiere hacer es que se satisfagan, no sé si se dice así, pero quiere satisfacer todas esas necesidades. Entonces te va a hacer a ti
caer en situaciones que te lleven a controlar o a tener ese enojo. Entonces es ahí cuando empiezas, no sé, a pelearte con otras personas, a buscar más problemas, estás como más arisco por querer seguir esos sentimientos, esas ganas de pelea. Entonces, eso yo lo cambié, porque antes me gustaba, y le estoy admitiendo por primera vez, a mí me gustaba pelear. Yo no sé por qué. O bueno, podría tratar de pensar por qué, pero ya ese no es tema de este episodio. A mí me gustaba pelear con la gente, entonces yo hacía todo, o sea, yo cambiaba todo para que eso fuera una pelea. Y quién sabe, a nivel subconsciente, pues, quién sabe, yo quería llamar la atención, que la gente me viera, no sé. Pero bueno, ese fue mi hábito de el journal y de los podcasts. Y ahí mismo hablar con Dios. Entonces, además de eso, empecé a preocuparme por mí. Porque entonces ya había empezado a hacer ejercicio, estaba empezando a ver resultados, pero no me estaba gustando la forma en la que yo me vestía. Entonces, empecé a cambiar mi forma de vestir. Yo antes tenía esa mentalidad en la que solo me iba a vestir bien cuando tenía un evento especial. O sea, imagínense que yo me ponía cualquier cosa para ir a la universidad, cualquier cosa para ir al gimnasio, pero que una vez en 4 meses me invitaban dizque, a una salida o algún cumpleaños. Ese día yo me vestía bien. Entonces yo tenía un montón de ropa en mi closet, un montón de ropa que yo la compraba y la ponía allí. Y yo decía, estoy emocionado de usarla, espero que venga un evento importante muy pronto. Y no era así, pasaban que 3 meses más y me invitaban una vez. Y usaba una de esas ropas. Y tenía como 10 más. Y entonces eso no me gustaba. Y encima cada día estaba también empezando a repetir la ropa. Y no lo estoy diciendo desde un punto de que sea malo repetir la ropa porque para eso la compramos. Si nos gusta la ropa, obviamente que yo la voy a repetir. Pero usaba las mismas piezas porque yo decía como, para la calle se viste como sea, eso no importa. ¿Quién me va a ver? Eso es lo que más decía, ¿quién me va a ver? Pero ¿qué evento más importante que estar vivo y aquí, hoy, todos los días? O sea, es muy importante, eso es lo más importante, porque gracias a eso, yo tengo que celebrar mi vida, tengo que estar feliz por estar vivo. Entonces, desde ese momento en el que yo entendí eso, porque ya mi mentalidad fue cambiando, si recuerdan que empecé a dejar de hacer ejercicio, empecé a dejar de comer y no sé qué, y no me gustaba verme al espejo. Empecé a verme al espejo. ¿Para qué? Para empezar a vestirme bien todos los días. Y ya no lo digo como vestirme bien, sino a expresarme a través de mis gustos de ropa, en el estilo que yo uso, que a mí me encanta mucho el estilo oversize, de suéter oversize, los pantalones baggy. Ese es el estilo que desde el 2022 hasta actualmente en el 2023 es el que más me ha gustado y es el que voy a empezar a implementar. Entonces agarré otro proceso que también es bien importante y lo voy a mencionar rapidito, que es el de aprender a soltar las cosas. En mi cuarto estaba muy desordenado porque yo guardaba un montón de cosas. Imagínense que yo tenía en mi casa cajetas con libros de noveno. O sea, yo no voy a usar eso. Y yo tengo una hermana pequeña y mi hermana tampoco va a usar eso porque los libros obviamente siempre los cambian. Y imagínense cuando yo estuve en noveno, ella pues ni al caso, estaba que como en kinder, en primer grado, no sé. Entonces esos libros obviamente están desactualizados, pero yo los tenía ahí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer una limpieza de mi cuarto. Y yo saqué un montón de basura, porque eso es lo que era. Yo hasta imagínense, cajetas de un celular que me compré en 2015, lo tenía ahí. La cajeta y el celular dañado. O sea, qué mentalidad de escasez el guardar cosas que ni siquiera sirven. O sea, ¿qué estoy tratando yo de atraer si tengo dentro o en mi cuarto cosas obsoletas? O sea, yo estaba saturado. Entonces, ¿cómo yo puedo esperar cosas nuevas si no habrá espacio para esas oportunidades? Entonces, yo empecé a botar todas esas cajetas y mi closet estaba full en ropa. Y yo dije, ¿sabes qué? Mi abuela, ella a veces hace recolecta de ropa y las lleva a fundaciones
o la lleva a la iglesia en la que ella va y ellos llevan las ropas fundaciones. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Voy a donar esta cantidad de ropa. Entonces empecé a sacar toda esa ropa que yo, o sea, que no estaba de acuerdo a mi nuevo estilo que yo quería. Las empecé a sacar, las empecé a doblar, a seccionar, no sé qué. Las guardé en cartuchos y se las di a mi abuela para que las donara. Entonces yo espero que hoy en día esa ropa que yo doné, alguien la esté usando y le guste mucho. Entonces yo abrí espacio en mi closet para nueva ropa. Asimismo, organicé todo mi cuarto, lo tengo súper limpio y ese es un buen hábito que también pueden implementar, la limpieza. Entonces, tener un cuarto limpio para mí, no sé, como paz. Entonces, eso es paz en mi cabeza, que mi cuarto esté limpio y esté todo organizado. Entonces, a vestirme para mi gusto, muchísimo mejor. Y me he visto, el que me ve, me va a decir, siempre me dicen, Ismael, ¿tú para dónde vas? Y yo como que para dónde va y yo me he visto así. Y bueno, aunque últimamente pues me di cuenta que tampoco es así, porque claro que me han llovido críticas horribles de tú por qué te vistes así, tú por qué te pones eso, no sé qué. Y bueno, así como también he recibido malas críticas, también tengo buenas críticas de gente que me dice, wow, Ismael, has mejorado tu estilo. Y obviamente yo, muchas gracias, porque me he esforzado y lo he hecho específicamente para eso. Entonces, poco a poco empecé a hacer cosas para mí que me hicieran por lo menos caerme un poquito mejor cada vez que me veía al espejo. Y así mismito fue, implementé el hábito del skincare, del cuidado de la cara. Entonces no empecé a leer, empecé a usar como, por ejemplo, antes yo, o sea, me lavaba la cara con el mismo jabón que me lavo el cuerpo. Y eso no puede ser porque la piel de la cara es muchísimo más delicada que la piel de tu... Empecé por lo menos a usar otro tipo de jabones faciales y otros tipos de cremas. Entonces cada vez empecé a hacer cosas para mí, que me gustaran a mí. También otro punto es que cambié mi alimentación. La cambié muchísimo porque entonces yo antes comía, o sea, lo más que yo podía. O sea, yo me llenaba el plato a full, a tope. Cuando ya no cabía más, eso es lo que iba a comer. Y bueno, obviamente empecé a ir al gimnasio y yo quería ver más resultados. Y en ese tiempo, mi mejor amiga, Natacha, ella también entró al gimnasio y ella me dijo, en el gimnasio que ella había entrado, ella en su momento habían, ¿cómo se llama? Nutriólogos. Y ella me empezó a decir, dizque, sí, la dieta. Y ella siempre me ha tratado de ayudar con eso de contar calorías y no sé qué. Y bueno, yo sí no comparto este tema de contar calorías porque yo quiero vivir mi vida, yo quiero disfrutarla. Pero entonces soy más consciente con lo que como. Entonces trato de bajar los carbohidratos porque los carbohidratos te pueden aportar energía de más que ni siquiera vas a utilizar y eso se almacena en tu cuerpo como grasa. Entonces traté de consumir un poquito más porque entonces me llenaba el plato un montón de arroz y bueno, tampoco es el caso. Subirle a las proteínas, carne, huevo, pescado, a implementar un poco más verduras, vegetales. Les puedo decir que lechuga, tomate, no me gusta el brócoli, pero ajá, empecé a aumentar como mi esfuerzo en ver las cosas que yo me como y bajarle al chihui. Yo era fanático de comer chihui. Yo me acuerdo que en pandemia, yo cuando empecé, se podía salir un poquito más, yo iba todos los días a la tienda a comprar una galleta y me regresaba. Una galleta y un té frío. Todos los días, imagínense, todos los días a la semana comer una galleta y un chihui. Entonces eso me caía horrible y tenía un montón de acné también. Por eso también había empezado lo del skincare. Y lo que yo hice fue que le bajé, o sea, de un día para otro. Y sí sé que fue muy difícil porque cuando haces cambios así tan bruscos, pues no, a veces no puedes tener buenos resultados. Tienes que empezar, yo les recomiendo que si van a hacer un cambio en un hábito, lo hagan poquito a poquito, pero ya, o sea, ya eso era para mí, eso era algo crucial que tenía que hacer. Y de un día para otro dejé de comer chihui y tomate frío, que sí tomo actualmente, pero ya no es como antes, que pues capaz y no sé, comía así por la condición en la que estaba mentalmente, de que me sentía triste y eso. Pero empecé a cambiar eso y parte de eso fue también decirle a mi papá que dejara de comprar, ser más selectivo con las cosas que compraba para la merienda, que yo llevo merienda a la universidad. Y no sé, comprar
otro tipo de comida, no sé qué le puedo decir, galletas de sal, cosas así. Y empecé a cambiar y eso se vio reflejado directamente en mi rostro. Ya no tenía tanto acné como antes, porque todavía tengo, pero ya estoy yendo a un dermatólogo que me está ayudando full y pues sí, ya eso es bueno. Lo que le estaba comentando de la alimentación. Entonces, yo en estos días estaba escuchando un podcast sobre la alimentación y me acuerdo que la muchacha estaba hablando sobre una dieta detox que te ayuda a tu cuerpo como a procesar o a desechar todo lo que ya tenga, todo lo que ya hayas ingerido, por lo menos, y que se limpie todo tu sistema, para que luego vayas implementando poquito a poquito comidas que puedan que te estén haciendo daño, pero que no te des cuenta. Por ejemplo, ella toda su vida comió pan y comía pan normal. Imagínense comer pan toda tu vida hasta los que 25 años por allá que tiene ella. Y hacer esta dieta y luego de esos días, porque son como 21 días, ella implementó, su primera comida fue el pan. Y ella dice que apenas se comió el pan, no pasaron que ni 2 horas y ella se sentía inflamada, simplemente porque, y ella se dio cuenta que ella era alérgica al gluten. Entonces imagínense todas esas cosas que nosotros comemos diariamente y nos hacen mal, pero no sabemos. Entonces eso me pasó con lo del chihui. Me acuerdo que después de mucho tiempo, yo no sé, se me dio la oportunidad o fue random, me regalaron un chihui y yo, ay, gracias, y me lo empecé a comer. Yo me lo empecé a comer y fue como que mi cuerpo no lo quería, o sea, de la garganta no me pasaba y me dio ganas de vomitar. Así que yo le dije yo, muchas gracias por el chihui, no me lo puedo comer. Y se lo devolví. Y ahí me di cuenta que, imagínense, tanto colorante, tantas cosas, eso a mí me hace daño. Entonces, actualmente no como chihui por eso mismo. O si lo hago, es como uno o dos, disque en fiestas y ya por fuera. Y bueno, esos son todos los hábitos que fui mejorando. Entonces, cada vez que yo implementaba una de estas cositas, mi mentalidad, mi persona, mi ser, mi alma fue cambiando poquito a poquito para mejor. Y también se fue reflejado con mis notas. Entonces, yo en ese momento que me quedé con esa F, yo que perdí, pues, se los puedo decir que, no sé, perdí, o sea, me gané un mal rato en ese momento que me sentí súper triste. Pero ¿a qué costo? Miren todo lo que me gané, todos estos beneficios. Inclusive que no lo había hecho para mí, lo estaba haciendo para Dios, para cumplir con esas notas que fueron las más altas que he tenido en toda mi carrera. Me fui encontrando a mí poquito a poquito y empecé a encontrar todas esas cosas que me hacen a mí pararme y que me den ganas de levantarme de la cama, que me den ánimos, que me den ganas de seguir viviendo, cosas que me hagan felices, cosas que me llenen y que me ayuden también personalmente. Todas estas cosas que fui implementando me hicieron hoy en día ser una persona un poquito más plena, porque entonces todos los días voy aprendiendo cosas nuevas, todos los días me van pasando cosas distintas y aunque sí terminé el año muy bien, el 2022, y el mejor hábito que yo puedo mencionar y se los recomiendo es el de journal. Cuando yo acabé el 2022, yo solo me acuerdo de antes de Año Nuevo, yo agarré mi cuaderno del journal y yo lo leí todo yo lo empecé como en marzo, desde marzo hasta diciembre lo leí todo y vi cómo cambió, cómo fue cambiando mi mentalidad, cómo fui escribiendo de una página a tres. Y así cada vez de escribir, hola, hoy me siento triste, no sé qué, hola, estoy súper emocionado, mañana tengo esto, no sé qué, y agradeciendo un montón de cosas y mi mentalidad fue cambiando muchísimo. Y otra cosa que noté en ese momento fue que escribía muchos quiero esto, quiero no sé qué. Y entonces yo, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una lista. Entonces, como 2 o 3 días antes de Año Nuevo, yo agarré otro cuaderno y agarré mi journal y con un piloto empecé a subrayar cada oración que decía, yo quiero tal cosa. Y lo empecé a subrayar. Y eso, o sea, me demoró casi todo. Esos 3 días enteros se me fueron haciendo eso, subrayando. Entonces, una vez que la subrayé, empecé a escribirlo en el cuaderno. Todas ellas. Luego que las escribí todas, empecé como a hacerla, a agruparlas. Por ejemplo, algunas veces decías, dizque, quiero subir más contenido. Y en otra,
en otra decía, quiero subir más cosas en Instagram. Entonces lo juntaba todo y ponía, quiero subir más contenido en Instagram, en TikTok, en no sé qué. Entonces lo fui adoptando y hice una listita y yo el día de Año Nuevo, cuando empezó el 2023, yo solo me acuerdo de esa noche estar sentado en una hamaca, porque estaba en el interior, justo allá donde hice el video con mi papá, estaba acostado en el interior y me acuerdo de estar acostado con una brisita tan rica y con un cafecito, meciéndome en la hamaca y leyendo cada uno de esos yo quiero. Entonces, ese fue mi plan 2023. ¿Y adivinen qué estaba en esa lista? Hacer un podcast. Entonces, bueno, y la semana pasada cumplí una de esas metas, una más, que fue subir mi podcast, animarme a subir este podcast. O sea, quiero que sea este mi primer episodio para que ustedes vean la razón por la que yo voy a hacer este podcast. Que yo quiero que todas las personas que escuchan este podcast sean capaces de atravesar la situación en la que se encuentren en este momento o que quieran seguir mejorando como personas, mejorando su calidad de vida, amándose, queriendo vivir. Entonces, eso es algo muy especial para mí, toda esta historia. Bueno, quiero concluir y ya tomando en consideración todo lo que dije en el episodio pasado y lo que estoy diciendo en este episodio ahorita mismo, que si tú estás pasando por un momento de tu vida en el que sientes que estás mal, en el que te sientes mal físicamente, que sientes que todo se te va, que no tienes el tiempo de mejorar las cosas que quieres hacer, te quiero decir que es posible, que sí es posible que lo hagas. Y quiero que te des cuenta de que eso no va a pasar de un día para otro, de ayer para hoy. Te puedo decir que este fue mi proceso duró un año completo y todavía siento que me faltan muchísimas cosas más y muchísimas cosas más por mejorar dentro de mí. Entonces, este es un camino que tenemos que llevar de la mano todos los días, poquito a poquito, paso a paso. Entonces, espero que este capítulo te haya ayudado a reconocer que sí es posible que tú mejores tu situación en la que estás actualmente, que sí es posible que tú logres cualquier meta que tengas en tu mente, cualquier cosa que tú digas yo quiero hacer esto y que tú te animes a poder hacerlo. Yo me animé a subir contenido y hoy en día subo TikToks, antes y obvio ya me da muchísima pena, pero igual yo lo subo y no lo hago solamente por los likes o los comentarios, porque igual también digamos es que mis videos son los más virales, no sé qué, no por ahora, muy pronto lo serán, pero yo los comparto porque me gusta mi contenido, me gusta, por eso también les comparto a veces mis redes y en el link, por si quieren echarse un ojo por allá y me pueden seguir también por allá, subo un contenido un poquito más distinto del que subo acá, más bien lo que hago en el día y eso, pero yo lo hice. Y aún así también estoy haciendo este podcast que tú me estás escuchando. Y estoy muy agradecido. Y bueno, ya sabes qué es la noche oscura del alma. Es ese punto en el que no te reconoces a ti mismo. En ese punto en el que estás perdido. Y ya sabes que es posible salir de ese punto. Y que gracias a él, gracias a esa noche oscura del alma, gracias a que yo estuve a punto de quedarme y no dar todo mi cuarto año de mi carrera, yo hoy en día, que estoy terminando mi carrera actualmente, ya me falta muy poco. Además de eso, me pude encontrar a mí mismo, me pude encontrar un propósito, estoy cumpliendo algunas metas que tengo en mi mente y muchísimas cosas más que estoy logrando, dejando la pena, dejando la procrastinación. Gracias a eso, soy muchísimo más organizado con mis estudios y he mejorado un montón de cosas y quiero seguir mejorando y sé que voy a seguir mejorando. Entonces, espero que este episodio te haya gustado. Espero que si te encuentres en un momento en el que te sientes perdido, este episodio te sirva para ver que si yo lo pude hacer, tú también puedes. Que esto es posible. Si fue posible para mí, es posible para ti.
Entonces, muchas gracias por escuchar el episodio. Muchas gracias a todas esas personas que llegaron hasta este punto del episodio. Estoy agradecido por todos los comentarios que me estuvieron llegando, porque todos me han respondido por DM, me han hablado de cosas que podía mejorar. Les agradecería mucho que también me pudieran, aquí en Spotify, me pudieran calificar con las estrellas. Obviamente tienen que poner 5 estrellas si les gustó el episodio. Y bueno, también si conocen a alguien que creen que le pueda ayudar, pueden compartirlo también. Y lo voy a estar subiendo a Apple Podcasts, así que también pueden allá dejarme algunos comentarios, cosas que puedan mejorar. Siempre les voy a estar dejando mi Instagram y mi link, donde están todas mis redes, y también el Twitter del podcast, donde voy a estar subiendo los highlights de los momentos o de cada episodio que yo vaya haciendo. Estoy muy agradecido de que llegues hasta aquí en este episodio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.